Hola a todos de nuevo y bueno, continuando con el curso, vamos a ver el primer tema, ¿de acuerdo? Si entráis en la plataforma y bueno, como estáis viendo este vídeo es evidente que habéis entrado, nos vamos al primer tema, ¿vale? Dentro del primer tema, bueno, ya dijimos que aquí tenéis los contenidos esenciales que van a entrar en la primera evaluación para orientaros en las cuestiones más importantes de cara a preparar el examen. Pues bueno, dentro del primer tema, que se llama el papel de la empresa en la economía, tenemos la presentación, que os puede servir pues, como base para estudiarlo, vídeos de apoyo al tema 1, en el que son unos vídeos que están dentro de un Word, pero son en YouTube, con lo cual os puede ayudar también a, pues que lo explican de una manera bastante didáctica, y unos apuntes del tema 1. Estos apuntes, si entráis, pues podéis ver que hacen referencia al libro, ¿de acuerdo? Es lo mismo que viene en el libro, solo que, bueno, sin ejercicios. Pero no viene nada diferente a lo que viene en el libro. Pero bueno, para que todos aquellos que no tengáis libro pueda servir para estudiar. Bueno, en referencia a... Aquí tenéis una actividad voluntaria, y vamos con la presentación. ¿Lo veis? Dais aquí y se os abre la presentación. Bueno, el primer tema es el tema de la empresa en la economía, ¿vale? Bueno, el papel de la empresa en la economía. Pero bueno, es la empresa en la economía. Bueno, pues ¿qué preguntas básicas nos podemos hacer con respecto a la actividad económica? Pues las preguntas básicas, si os acordáis del año pasado, era qué producir, qué bienes producir y en qué cantidades, cómo producirlo, porque hay diversos procedimientos para producir bienes y servicios, y para quién producir, cómo distribuir esos bienes y servicios. Esta pregunta ha sido contestada a lo largo del tiempo por diversos sistemas económicos. Si os acordáis del año pasado, pues qué producir estaba dependiendo del capitalismo, planificación centralizada, economía mixta. Economía mixta, al fin y al cabo, es el capitalismo, que no existe de manera pura casi en ningún sitio, pero con intervención del Estado. La economía planificada es directamente pues, un Estado comunista, ¿vale? A esta pregunta, dependiendo del sistema, respondían. Aquí tenéis, por ejemplo, a grandes economistas. Adam Smith, Karl Marx, tendríamos aquí a Keynes y Hayek, ¿vale? Bueno, Keynes y Hayek. Bueno, con respecto a estas preguntas básicas, para ello hay que ver los factores de producción. Y si recordáis del año pasado, los factores principales de producción eran tierra, que con ello nos referimos a recursos naturales, ¿vale? El capital, que son los bienes de producción o capitales necesarios, pues edificios, maquinaria, herramientas, todo aquello que nos sirve para producir, y el trabajo, que es la aportación física e intelectual, pues por parte bueno, de los humanos, ¿vale? Aquí. Bueno, así, haciendo un pequeño repaso de lo que vimos el año pasado, los agentes económicos, que son las familias, entendiendo como familias principalmente, pues a todos aquellos que viven bajo el mismo hogar y funcionan como una unidad económica, independientemente de que sean una mujer y su hijo, dos hermanos, padre, madre y niños, da igual la configuración, si viven bajo el mismo techo y funcionan como una unidad económica. Luego estarían las empresas, que son las que deciden qué y cómo producir. Y por último, el sector público, que es el que establece el marco legal y bueno, pues ofrece los servicios públicos a la población. Todos estos tres agentes económicos se relacionan mediante el flujo circular de la renta. El flujo circular de la renta, aquí lo tenéis, establece flujos reales y flujos monetarios. ¿Cómo se relacionan? Pues mirar, las familias con respecto al sector público reciben bienes y servicios del sector público, pues imaginad, pues bienes como la sanidad,
bueno, servicios como la sanidad o transferencias también reciben, como por ejemplo el subsidio de desempleo. Y las familias, a cambio, bueno, pues en función de su renta, pagan impuestos al sector público. El sector público también ofrece infraestructuras y servicios, además de subvenciones a las empresas, que éstas, por sus beneficios, pues pagan impuestos al sector público, que es quien se encarga de la redistribución. Entre las familias y las empresas, en el mercado de bienes y servicios, las empresas ofrecen bienes y servicios a las familias que pagan en función de su consumo de estos bienes y servicios. Y por último, en el mercado de factores, las familias son oferentes, ofrecen capital, pues invierten sus capitales, su trabajo y sus recursos naturales para las empresas, que a cambio de eso pagan salarios, alquileres, intereses y beneficios. Por lo tanto, con este flujo circular de la renta, lo que vemos es que lo que afecta a uno de los agentes económicos termina afectando a los otros. Bueno, por lo tanto, vamos a definir ¿qué es la empresa? Es la unidad básica de producción cuya función es crear o incrementar la utilidad de los bienes, utilizando para ello un conjunto de factores productivos que son coordinados por el empresario. Bueno, de aquí se pueden deducir algunas de las funciones más importantes. Bueno, funciones y objetivos, ¿vale? Bueno, vamos a ver mm, aquí las funciones y ahora después vemos los objetivos. Dentro de las funciones de las empresas están coordinar los factores de producción. Con ello nos referimos a que coordinan la tierra, el capital y el trabajo para poder producir. Además, las empresas crean y aumentan la utilidad de los bienes. ¿Y cómo lo hacen? Pues se producen unas entradas en la empresa de materias primas, mano de obra y capital. Las empresas transforman estos bienes y se produce una salida de bienes y servicios que se llevan a los mercados, ¿vale? Otro de las funciones más importantes de las empresas es que, bueno, por supuesto, que crean riqueza y empleo. Por eso muchas de las administraciones públicas intentan, como sea, que empresas se instalen en su territorio, porque es algo muy positivo que una empresa, una gran empresa, se instale pues, en nuestra localidad. Pues ayudará a crear empleo, industrias auxiliares tendrán que satisfacer sus demandas y además pues dejarán bastantes impuestos en el ayuntamiento que podrá redistribuirlos entre los habitantes de la ciudad. Y por último, las empresas además asumen riesgos. ¿Y qué tipo de riesgos asumen? Bueno, pues lo primero, ven una oportunidad, adelantan el dinero en una inversión pensando siempre en un beneficio y pues estos adelantos es asumir un cierto riesgo. Aquí. Bueno, con respecto a los objetivos de las empresas, pues, ¿qué podemos decir? Dentro de los objetivos de las empresas, tendríamos lo primero, incrementar el valor de la empresa buscando la mayor rentabilidad. La rentabilidad es el beneficio dividido entre el capital invertido. Pues que el dinero que invierte la empresa se consiga los máximos réditos posibles. ¿Vale? Bueno, siempre está, pues una persona que es propietario de una empresa intenta la máxima rentabilidad para sí mismo, pero ya veremos que existen empresas que están dirigidas por personas que no son los propietarios, pues que son profesionales encargados de dirigirla y también tienen la función el objetivo de conseguir la máxima rentabilidad para los propietarios, a cambio, por supuesto, pues de continuar en el cargo, incluso de cobrar bonus. ¿Vale? Bueno, otro de los objetivos de la empresa es el crecimiento y la reducción del riesgo. Se da por hecho de que una empresa, cuanto más grande sea, menos posibilidades tiene de caer si una de sus establecimientos va mal que una empresa más pequeña. Además de este crecimiento, lo que hace es que aumenta el valor de la empresa. Cuanto más grande sea una empresa, mayor poder tendrá económico, mayores dividendos repartirán entre sus accionistas, más valdrán las acciones a la hora de recibir dividendos o de venderlas. Y por último, las empresas también tienen responsabilidad, asumen responsabilidad social, que es lo que se ha dado a llamar la responsabilidad social corporativa. Las empresas
no flotan como entes abstractos en el limbo, sino que están en un territorio y deben intentar contribuir a generar riqueza y bienestar dentro de ese territorio. Bueno, vamos a ver aquí. Vea, ¿cómo os acordáis que estuvimos hablando dentro de las funciones? Cómo creaban valor y la coordinación de la producción. Bueno, la coordinación de la producción se produce por la división del trabajo. Determinadas partes, esta división hace que el trabajo se individualice, es más fácil que los trabajadores sean productivos, si aprenden tareas pues en las que pueden ser mejores, no tienes que saber todas las tareas de un proceso productivo, simplemente especializarte en algunas. Esto hace que suba la productividad y que hay una coordinación entre empresa y el mercado. Bueno, con respecto a la creación y el aumento de la utilidad de los bienes, que era otra de las funciones. Bueno, pues para ello lo que hacen es que las empresas añaden valor añadido en la cadena de valor. Uno de los ejemplos que tenemos aquí es como pues en el cultivo del tomate, desde que alguien planta un tomate hasta que llega a nuestra mesa, pues el agricultor bueno, planta, riega, cuida de, pues no sé, de las plagas, recolecta, vende a un mayorista que almacena, selecciona, unos van para consumo directo, para sobremesa, otros, por ejemplo, podrían ir para salsas, se envasa, después se transporta, imaginemos que llegan los tomates a Mercamadrid, en Mercamadrid se producen las subastas, se produce una distribución en los que la frutería del lado de nuestra casa pues van a las 3 de la mañana a recoger esos tomates, van a comprarlos y después nos los acercan y al lado de nuestra casa podemos comprar tranquilamente pues unos tomates. Esto es una creación y aumento de la utilidad de los bienes, porque cada una de estas partes de la cadena de valor van aumentando el valor de esos tomates, ya que todos los que intervienen quieren obtener ganancias. Bueno, visto esto, vamos a ver algunas de las teorías que se ha hablado sobre los empresarios. Bueno, la primera, por ejemplo, es el pensamiento económico clásico. Clásico nos podemos referir, pues, por ejemplo, sobre todo a Adam Smith, a David Ricardo y a John Stuart Mill, en el que bueno, se identifica al empresario al que aporta el capital y el beneficio, la recompensa, pues a, a ese aporte. ¿Vale? Bueno, después existiría, bueno, aquí dentro del pensamiento económico clásico también existe otro teórico, se llama Marshall, en el que también destacaba que el empresario, además de aportar el capital, también coordina los factores productivos, y esto es muy importante. Bueno, la siguiente teoría sería la empresario riesgo, en el que, de Knight, el empresario asume los riesgos de anticipar el pago de los factores productivos y el beneficio y la recompensa por asumir ese riesgo. Tener en cuenta que si un empresario pues falla en su apreciación y aporta un capital para una iniciativa que no es rentable, al final pues el riesgo lo ha corrido él y las pérdidas también las correrá él. Bueno, otra de las teorías, otro de los teóricos destacó que el empresario es además un innovador, porque primero detecta la oportunidad e innova pues, en ofrecer ese producto en ese tiempo, o ese producto es muy original, o ofrecerlo en ese tiempo y en ese lugar. Bueno, el beneficio de la recompensa, su aportación tanto económica como el empresario riesgo y también con progreso tecnológico. Muchas veces este progreso tecnológico puede ser de procesos, no solamente es inventar cosas nuevas, sino inventar procesos que sean mucho más efectivos. Ejemplo, pues Amazon no inventó la venta por Internet, pero está claro que lo ha mejorado muchísimo. Y bueno, la siguiente sería la del empresario como una tecnoestructura de Galbraith, en el que habla de que sobre todo la importancia fundamental del empresario
es la dirección de la empresa, porque ya en muchas ocasiones en las grandes empresas está separado quién es el propietario de quién es, porque propietarios puede haber miles, incluso millones, y quién es el director o directores de la empresa. Y por último, aquí sería para Kirchner, el empresario es el que, bueno, pues está como sondeando la economía, descubre oportunidades no detectadas y por eso termina invirtiendo. En realidad, el empresario o la persona innovadora, pues reúne pues, un poco todas estas características de las que estamos hablando. Aquí. El empresario en la actualidad, pues hemos de destacar que las empresas, como son bastante grandes, las grandes empresas, la propiedad está muy repartida, con lo cual ya veremos que hay una separación entre el Consejo de Administración y quién son los accionistas reales. Y otro de los puntos a destacar con respecto a la empresa es que el progreso, los cambios tecnológicos han hecho que las empresas subdividan sus procesos, o las grandes empresas, a nivel global. De esta manera, hay un fuerte incremento de la competencia que antes era a nivel local o incluso del estado en cuestión y ahora es a nivel mundial. Bueno, vamos a ver cómo es el funcionamiento económico de las empresas. En el funcionamiento económico de las empresas, el ciclo de producción básico, pues sería la empresa produce, tiene unos costes, estos costes bueno, nos llevan a unas ventas, se producen unos ingresos y este es el beneficio, los ingresos menos costes. A lo largo de este trimestre, en el tema número 5, vamos a hacer muchos problemas respecto a el punto muerto, costes y beneficios. Bueno, ¿cómo es el ciclo de producción? El ciclo de producción de una empresa bueno, pues estándar empieza con los proveedores a los que pedimos nuestras materias primas, nos aprovisionamos, se almacenan, tras un proceso de transformación, pues cambiamos a almacén de productos ya terminados, se venden, estas ventas se llevan a cabo, se transfiere a los clientes que nos pagan y con la tesorería pagamos a los proveedores. Este sería el ciclo de producción. Bueno, con respecto a las áreas funcionales de las empresas, podemos agruparlas en 4 grandes áreas. La primera, la producción, que se dedica al aprovisionamiento de materias primas y transformación en productos elaborados. La siguiente sería en comercial o marketing, que es la que realiza la venta de estos productos y estudia el mercado intentando sondear nuevas oportunidades, bien por cambios socioculturales en nuestros consumidores, pues por ejemplo, en Mercadona detectaron que no había demasiados oferentes de productos sin gluten, entonces empezaron a sacar una línea de productos sin gluten y vieron la oportunidad de mercado. Otro de las áreas funcionales sería la financiera, que está, bueno, pues, su objetivo es obtener los recursos necesarios y conseguir bueno, financiar compras, además de atraer a nuevos inversores para expandir la empresa. Y por último, los recursos humanos, que se ocupan de la selección, formación y motivación de los empleados para que contribuyan y mejoren la propia empresa. Bueno, siguiendo el tema bueno, siguiendo nuestro tema, vamos a hablar de cuáles son los componentes esenciales de la empresa. Bueno, el primer componente esencial sería el grupo humano. Todas las empresas están formadas por personas. Y estas personas se podrían dividir en los siguientes bueno, pues apartados. Lo primero son los trabajadores. Lo segundo, los directivos, que también son trabajadores, pero bueno, son los que coordinan los factores de producción. Y tercero, los propietarios. Propietarios y directivos no tienen por qué
ser los mismos. Si es una pequeña empresa, normalmente serán los mismos, pero si es una gran empresa, pues los propietarios serán unos y los directivos serán otros. Bueno, aquí. Con respecto al patrimonio, podemos dividir el patrimonio de la empresa en activos permanentes, aquellos que pertenecerán a nuestra empresa durante más de un año. Ya lo veremos cuando hagamos un balance, ya lo dividiremos claramente. Y activos temporales, aquellos que en nuestra empresa normalmente permanecen menos de un año. Como serían, por ejemplo, pues materias primas, productos terminados, etcétera. Bueno, respecto a la organización, pues todas las empresas tienen que dividir claramente las responsabilidades, las tareas, la jerarquía, y esto, pues una manera de organizarlo serían los organigramas. También veremos los diversos tipos de organigramas que existen en las empresas. Y por último, el último componente externo, el último componente de la empresa son los componentes externos, ¿vale? Y dentro de estos estarían todo lo que afecta a nuestra empresa y que escapa normalmente de su entorno específico, ¿vale? Pues serían la parte económica a nivel global de toda la economía de este país, el marco legal en el que las empresas normalmente pues, no pueden influir a nivel individual, los cambios culturales o socioeconómicos y los cambios tecnológicos. Bueno, aquí. Dentro de las empresas, por último, van a actuar diversos grupos de intereses, lo que se llama stakeholders. ¿Vale? Entonces, estos grupos de interés, pues uno, bueno, hemos hablado de ellos a nivel el grupo humano dentro de la empresa. Pues grupos internos serían los socios o accionistas, que son los propietarios, los directivos, que pueden coincidir o no con los propietarios. Si es una gran empresa, no van a coincidir y los trabajadores. Pero también determinados grupos externos influyen poderosamente dentro de nuestra empresa. Lo primero, los clientes, ya que al final son quienes van a adquirir nuestros propios productos. Entonces, hay que tenerlos muy en cuenta a la hora de ofrecerles garantías legales, servicio postventa, información, etcétera. Otro de los de grupo que es muy influyente en nuestra propia empresa, en la estrategia que vamos a llevar, ya lo veremos en las fuerzas competitivas de Porter más adelante. Son los proveedores, que son los que nos van a suministrar las materias primas, los competidores a los que tenemos que mirar de cerca para ver sus estrategias y poder reaccionar a tiempo para evitar, por ejemplo, pues que nuestra empresa pierda competitividad o cuota de mercado, el Estado, que es quien fija las normas, y por último la sociedad, que en gran manera pues condiciona nuestra actividad económica. Ejemplo, pues en los años 70 pues no era difícil poder ver publicidad de tabaco, incluso adolescentes en esa publicidad, fumando. En la actualidad todo eso pues está, bueno, pues está prohibidísimo hacer ese tipo de publicidad incitando al tabaquismo dentro de los adolescentes. Aquí. Bueno, por aquí. Podemos definir, por lo tanto, a la empresa como el conjunto de elementos relacionados entre sí del entorno de tal forma que la función es producir bienes o prestar servicios que satisfagan las necesidades de la empresa. Hemos dicho, se producen unos inputs de tierra, capital y trabajo, la empresa los transforma y se produce unos outputs en forma de productos finales, beneficios, también impuestos, etcétera. Esta empresa funciona pues como un sistema y las características de la empresa es que primero es un sistema abierto y permeable. Las buenas empresas están siempre pendientes de lo que pasa a su alrededor. Tiene sinergias en el interior, se influyen los diversos departamentos, es global y tiende a ser autorregulable. Aquí. Así.
Autorregulable, con ello tratamos de decir, por ejemplo, si realizan una planificación a largo plazo, se, se piensan unos objetivos, estos objetivos tienen que ser mesurables. Si no se llegan a conseguir estos objetivos, la empresa tiene que cambiar su estrategia o cambiar los objetivos. Con esto no tratamos de decir que es autorregulable, es decir, que se intenta autoperfeccionar, ¿vale? Bueno, venga. La empresa y el mercado. Lo primero, la empresa se mueve dentro del mercado. Aquí. Sabemos que si este es el precio y esta es la cantidad, la oferta, por la ley de oferta y demanda, la oferta va subiendo a medida que sube el precio, la demanda va subiendo a medida de que va bajando el precio, y en el punto en el que se cruzan es el punto muerto. ¿Vale? Es el punto muerto. Bueno, es el punto de equilibrio de mercado. El punto muerto es otra cosa, perdón. El punto de equilibrio de mercado. El punto muerto será cuando se hace una inversión en la empresa y los ingresos son iguales a los costes. Bueno, y venga, para ir acabando ya, las empresas, esto es repaso del año pasado. Las empresas se mueven dentro de mercados. El año pasado ya vimos que existen varios tipos de mercado, pero bueno, principalmente un mercado de competencia perfecta, que es un mercado ideal, que no existe, en el que existen, ¿cuáles las características de este mercado de competencia perfecta? Existen muchos demandantes, oferentes y demandantes, de tal manera que ni demandantes ni oferentes pueden dominar el mercado. El precio es lo que determina la oferta y la demanda, y los productos son homogéneos, no son indistinguibles unos de otros. Sabemos que eso es muy difícil o imposible. Incluso la sal, que es un producto en principio homogéneo, pues existe sal con yodo, sin yodo, escamada, rosa, del Tíbet, etcétera. Bueno, la información es perfecta para todos, tanto oferentes como demandantes, y hay una libertad de entrada y salida en el mercado. La realidad no es así. La realidad se acerca más a los mercados de competencia imperfecta. Y dentro de los mercados de competencia imperfecta tenemos pues un mercado en el que existe un monopolio, que es aquel en el que hay un único oferente, que es el que fija las condiciones. Pues en los mercados de monopolio que sale perdiendo normalmente es el consumidor, porque si solamente hay una empresa que ofrece ese servicio, tenderá, para maximizar su beneficio, a subir los precios y no invertirá lo suficiente en la mejora de calidad o la mejora de competitividad con otras, porque no compite con nadie, ¿vale? Bueno, estos mercados de monopolio lo que suelen llevar es a perjuicios para los consumidores. Antes, por ejemplo, Renfe tenía el monopolio, prácticamente el monopolio de transporte de viajeros por ferrocarril. Ahora ya vamos a ver que no es así, porque han entrado dos nuevas empresas, como es Wigo e Irio. Bueno, otro de los mercados de competencia imperfecta sería el oligopolio, en el que hay un reducido número de oferentes. Pocas empresas se reparten el mercado. Entonces, entre ellas pueden tener tentación de competir, o si son muy pocas, de llegar a acuerdos. Se llaman acuerdos colusorios. Estos acuerdos lo que pueden hacer es, en vez de luchar entre unos a otros y otros, acordemos unos precios comunes y no nos hagamos la competencia para ganar más dinero. ¿Vale? Estos acuerdos están prohibidos, pero se pueden llevar a cabo. Situaciones de oligopolio en España, pues por ejemplo, podríamos hablar de empresas de electricidad. No hay tantas. Esto también termina siendo un problema para los consumidores, sobre todo si llegan a pactos. ¿De qué depende que haya un oligopolio? Pues de varios factores. Por ejemplo, si existen muchas barreras de entrada, porque hace falta una inversión muy, muy, muy grande, entonces los que ya están dentro se defienden de los que están fuera simplemente por el volumen de inversión que sería necesario para entrar en ese mercado. También puede haber barreras legales para entrar. Bueno, puede haber diversos tipos es más fácil que haya un oligopolio en el que lleguen a acuerdos si son pocas empresas que si son muchas empresas. ¿Vale? Y bueno, por último,
otro de los ejemplos de competencia imperfecta es la competencia monopolística. Existen muchos productores, pero intentan diferenciarse unos de otros mediante las marcas. Entonces, hay competencia, pero son monopolios intentan ser un monopolio gracias a la diferenciación por marca, ¿vale? Entonces, teléfonos existen muchos, pero los podemos diferenciar por marca. Bueno, quien dice teléfonos, perfumes o etcétera, ¿vale? Aquí lo más importante, por supuesto, para las marcas y aparecer como exclusivo para los consumidores son la publicidad y el marketing. Bueno, pues con esto damos por terminado el tema. Espero que os haya resultado interesante y continuaremos viendo pues, el resto de los temas antes del examen del primer trimestre. Un saludo. Adiós.